Pero el hecho concreto es que si ustedes se fijan, la imagen del Día del Amor y la Amistad es una imagen de una cursilería terrible que lo que está haciendo es invocando un órgano anatómico que no tiene nada que ver con el sentimiento amoroso, que es el corazón. En realidad, si ustedes se dan cuenta, persiste en la literatura, persiste en el lenguaje popular la idea de que finalmente el amor y el cariño residen en el corazón, cuando el corazón no es más que una bomba que está haciendo que la sangre circule muy eficientemente en distintos animales. Es un órgano cuya historia podemos ver en términos evolutivos sin ninguna dificultad, y si nosotros nos ponemos estrictos, deberíamos percatarnos que en realidad lo que se debería celebrar el 14 de febrero, si queremos celebrar los sentimientos, si queremos celebrar la conciencia del acto amoroso, debería ser en realidad el cerebro que a veces produce apuntadores que funcionan bien y a veces produce apuntadores que no funcionan nada bien. Bien, entonces decía yo que estamos acostumbrados a pensar en la idea comercialmente de que los sentimientos amorosos o de odio residen precisamente en el corazón. En realidad, todos nosotros sabemos que donde reside precisamente la idea del sentimiento amoroso, la conciencia del ser amado, es precisamente en el cerebro. En lugar de mostrarles una gráfica donde se vea el cerebro, preferí mostrarles muy a propósito un electroencefalograma, que como todos ustedes saben es un registro eléctrico de la actividad nerviosa, y el llegar a este tipo de objetos, la tecnología médica, física que nos permitió llegar a este tipo de aparatos, en realidad lo que nos está midiendo es de distinta manera, pero que puede ser cuantitativa, no solo descriptiva, cómo está funcionando la actividad cerebral. Si ustedes se ponen a pensar, es un triunfo absolutamente extraordinario de la ciencia y de la medicina el que nosotros podamos asignar la conciencia y la inteligencia a un órgano específico que es el cerebro. En realidad es una demostración deslumbrante de la capacidad que tenemos los humanos para poder asignar de una manera específica a un órgano muy concreto del cuerpo humano o de otros animales la actividad nerviosa, la actividad cerebral e inclusive los sentimientos. Ciertamente el cerebro no está aislado, ciertamente el cerebro está conectado de una manera extraordinariamente compleja con otros componentes de los organismos, y sabemos que cuando las personas se enamoran, por ejemplo, hay producción de hormonas, hay una retroalimentación hacia el cerebro, sabemos que hay una excitación que puede acelerar o detener el ritmo cardíaco, pero creo que todos estarán de acuerdo conmigo que si algún órgano debería celebrarse el 14 de febrero más que el corazón, debería ser precisamente el cerebro. Si ustedes se ponen a pensar en lo que significa el cerebro de los primates y en particular el cerebro de los humanos, como se puede ver en la siguiente imagen, espero, ocurre algo extraordinariamente importante que está resumido en esta diapositiva. En los organismos multicelulares y pluricelulares como nosotros, puede ocurrir que el cerebro muera y las personas, sin embargo, siguen biológicamente vivas. Puede ocurrir sin ninguna dificultad que el corazón se muera o sea extraído y el individuo sigue vivo. Los trasplantes de corazón son una demostración absolutamente deslumbrante de la manera en la que yo puedo retirar un conjunto de células que forman unos tejidos que constituyen el músculo cardíaco y el corazón como tal, y la persona puede seguir viva sin ninguna dificultad. Durante el proceso de trasplante cardíaco, el individuo, el paciente, va a estar conectado a una bomba que hace las veces del corazón. Se va a sustituir ese corazón artificial ahora por el corazón del donante, y se dan ustedes cuenta que allí lo que pasa es que el corazón original del paciente a quien se le ha quitado es un órgano que formalmente muere, pero la persona sigue viva.
Es decir, en el caso de los organismos como nosotros, lo que voy a tener es una entidad biológica que está formado por muchos sistemas que están vivos, cada uno de los cuales puede permanecer vivo durante un cierto tiempo, aunque los demás ya no estén funcionando. Esto no solamente lo voy a ver de una manera muy clara así, sino también lo puedo ver en aquellos pacientes que pierden algunas capacidades de algunos de sus órganos y que sin embargo siguen vivos. Por ejemplo, es perfectamente conocido que hay gente a la que se le tiene que extirpar el apéndice y la persona sigue viva aunque ese apéndice ya esté muerta. Entonces, en los organismos multicelulares, la vida la tenemos que entender con muchísimo cuidado, porque por estar formados por sistemas y órganos, partes de esos órganos pueden estar muertos, partes de esos órganos pueden ya no ser parte de la persona, o bien la persona puede estar muerta y los órganos pueden seguir vivos. Y esto es precisamente el secreto, como se ve en la siguiente imagen, de lo que conocemos como la etapa de los trasplantes de órganos. Todos nosotros sabemos que cuando una persona ha fallecido en términos cerebrales, cuando una persona ya no muestra actividad cerebral, cuando vemos estas líneas planas que me están demostrando que el cerebro, que el sistema nervioso central ha dejado de funcionar, su corazón, sus riñones, sus córneas, la médula espinal, distintos órganos, el hígado, siguen estando vivos. Y allí reside precisamente el éxito de los trasplantes, que estos órganos que he mencionado siguen vivos aunque la persona esté muerta socialmente hablando. Asignamos un término que es totalmente aristotélico cuando decimos que las personas están en un estado vegetativo, porque estamos suponiendo que aunque están vivos, de cualquier manera, por muertes, por estar habiendo padecido la muerte cerebral, de cualquier manera sus órganos están vivos y esos órganos los puede utilizar, y prácticamente todas las iglesias, prácticamente todos los sistemas sociales, prácticamente todos los países aceptan la posibilidad de que cuando la gente está en este estado que muy cínicamente llamado el estado de donador de órganos, la persona si ha dejado sus órganos o si los parientes, sus seres queridos aceptan la posibilidad de la donación, están haciendo un acto de solidaridad, si lo quieren ver así, o algunos lo llamarían de caridad judía o de caridad musulmana o de caridad cristiana. La persona está muerta cerebralmente, lo cual quiere decir que la sociedad está aceptando la idea de que el individuo, la persona, reside en el cerebro y no en el corazón, no en las córneas o no en los riñones. Está claro que lo que tenemos aquí es un cambio profundo de la situación médica, ética o filosófica que se daba en el pasado, cuando una persona se moría, digamos, de un balazo en el corazón o de un síncope y la persona se declaraba muerta. Ahora la muerte es parcial. Puede ser una muerte cerebral, pero no una muerte del resto de los órganos. Y se dan ustedes cuenta, como se ve en la siguiente diapositiva, que entonces lo que estamos haciendo en realidad es decir, que el individuo lo reconocemos como tal en el momento en el que tiene una actividad cerebral que es perfectamente visible, pero cuando esa actividad cerebral ya no funciona, está legalmente muerto. Ningún médico, ninguna enfermera van a ir a la cárcel por decir esta persona puede ser un excelente donador de órganos, pero en correspondencia total deberíamos decir que en el momento de la fertilización, cuando un espermatozoide fecunda el óvulo y comienza el cigoto, tenemos allí una entidad que está viva, pero no es una persona. No le asignamos a ningún feto o a ningún embrión un CURP o una credencial del IFE, porque se dan ustedes cuenta que por supuesto que están vivos, pero por supuesto que no son personas. Y no sabemos bien a bien en qué momento comienza la actividad cerebral, pero de una manera empírica, que es más un reflejo de la estadística que de una realidad biológica definida, lo que decimos es que pasados un par de meses, cuando comienza a registrarse actividad nerviosa, cuando ha habido la diferenciación celular que permite la aparición
de las primeras ondas cerebrales, en ese momento ya reconocemos que ese embrión, que ese feto, tiene una serie de derechos. Pero antes nadie duda que esté vivo. Lo que dudamos es que sea una persona.